En este primer capítulo de Intertextos vamos a hablar de las oraciones simples. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Para qué las oraciones simples? Y la respuesta radica en que es un elemento vital para la comprensión lectora y para la producción escrita. Nosotros tenemos competencias comunicativas que son la suma de las competencias gramaticales y pragmáticas. Esas competencias gramaticales están acentuadas en la morfología, en la semántica, en el dominio de la sintaxis, de la sintáctica. Las otras competencias tienen que ver con las inferencias, es decir, lo no dicho de un texto o las huellas que deja este escritor, este autor del texto. Para poder analizar oraciones es importantísimo, antes de empezar a analizar, saber clases de palabra, de acuerdo a la semántica. Por eso son dos temas que están muy ligados. Para poder analizar oraciones de manera sintáctica es importantísimo reconocer semánticamente las clases de palabras, es decir, verbos, adverbios, artículos, pronombres. O si no, se me va a poner brava la cosa, se me va a poner bastante complicado a la hora de analizar si no tengo estos conocimientos que tienen que ver con la clasificación semántica de palabras. Empecemos hablando de las oraciones. Se encuentran muchos tipos de oraciones. Tenemos oraciones simples, yuxtapuestas, coordinadas, subordinadas. Por eso cuando ustedes vean un texto van a ver que no se puede analizar solamente sacando e identificando una oración simple. También hay otras oraciones en el plano yuxtapuesto, coordinado, subordinado, que lo vamos a dar más adelante en esto que es intertextos. Hablarles que estas oraciones nosotros vamos a tomar solo las simples en este capítulo de intertexto. Y estas oraciones simples están compuestas por, que son vitales para poder aprender después, por ejemplo, oraciones subordinadas. De lo contrario, no voy a poder entender el tema de subordinación de oraciones. Están formados por el sujeto y el predicado, que son los miembros. Por eso ustedes van a escuchar hablar de oraciones unimembre, bimembre y no verbales. Bueno, entonces, cuando vamos a los ejemplos, cuando una oración tiene un solo miembro, es decir, solamente un sujeto o un predicado, la vamos a llamar oración unimembre. El auto de mi hermana, por ejemplo, ¿no? Una bimembre, el auto de mi hermana chocó ayer por la mañana. Y ven que tiene un sujeto y un predicado. Y por último van a encontrar estas oraciones no verbales, que pueden ser también las oraciones no verbales, pero más que nada el predicado es no verbal, pueden ser también bimembres o también pueden aparecer como unimembre, dependerá de cómo aparecen, ¿sí? Por ejemplo, esta ayer por la mañana es una oración unimembre que tiene un predicado no verbal. Pero también pueden encontrar oraciones bimembres en donde el predicado es un predicado no verbal. También pueden encontrar casos, que ahora lo vamos a dar, de oraciones bimembres, pero con el sujeto tácito, es decir, el sujeto oculto. Ya vamos a ver más adelante eso. Vamos a contarte primero cuáles son los elementos que tienen el sujeto y el predicado. Es muy importante dominar este cuadrito que les voy a mostrar ahora sobre el sujeto y el predicado, es decir, los elementos que tiene el sujeto y el predicado, y saber diferenciarlos, porque muchas veces se comete el error de marcar esos elementos del predicado en un sujeto o los elementos del sujeto en el predicado. Entonces hay que separar muy bien estos dos elementos, es decir, por ejemplo, el núcleo del sujeto, y para esto es que se necesita saber de clases de palabra. Generalmente el núcleo del sujeto va a ser un sustantivo. Generalmente el modificador directo va a ser un artículo, puede ser un adjetivo, hasta inclusive un pronombre posesivo, algún pronombre. Los modificadores indirectos generalmente vienen precedidos, o sea, viene después de la utilización de una preposición, por eso es importante reconocer las preposiciones. Y también hace referencia justamente va a ser una referencia al núcleo. La posición es una explicación entre comas, utiliza esa marca gramatical. El cómo de la comparación en una construcción comparativa, todo esto se da en el ámbito del sujeto. En el ámbito del predicado tenemos el núcleo, que es el verbo, siempre el verbo de la oración. El objeto directo, que como lo dice la palabra, es un objeto. El objeto indirecto, que así como el modificador indirecto
que hace referencia al sujeto, siempre hace referencia al objeto y a la persona que lleva a cabo la acción. Después tenemos los circunstanciales, que van a encontrar muchos, como circunstanciales de lugar, tiempo, modo, afirmación. Estos son algunos, hay muchos más. Después el complemento agente, que es la voz pasiva, cuando las oraciones están en voz pasiva, o los predicativos obligatorios. Todo esto se da en el predicado. El predicativo obligatorio es el enunciado que viene después de utilizarse un verbo copulativo. Todo esto lo vamos a explicar en este video, cómo se utiliza. Vamos a pararnos para ejemplificar la utilización de núcleos y modificadores en esta oración bimembre. El auto de mi hermana, en la segunda oración, el auto de mi hermana chocó ayer por la mañana. Lo primero que hay que hacer es identificar el verbo. Por ejemplo, acá tenemos chocó, que es el verbo. Tenemos que hacerle la clásica pregunta que nos enseñan en la escuela primaria, que es ¿quién chocó ayer por la mañana? Y bueno, ahí me responde el auto de mi hermana. Marcamos el núcleo, vamos a marcar el sujeto. Ahora vamos a terminar de analizar el predicado. Para ello, tenemos el predicado acá y el predicado acá. Vemos qué elementos hay que pueden ser ayer por la mañana. Todo esto junto, ayer por la mañana. ¿A qué hace referencia? ¿Hay algún verbo acá? No. ¿Es un objeto ayer por la mañana, un objeto indirecto? No. Ayer por la mañana hace mención a un lugar y no. ¿Al tiempo? Sí. Entonces es un circunstancial de tiempo. Ahora en el sujeto tenemos el auto de mi hermana. Él es un artículo, generalmente acompaña aquí al núcleo. Tranquilamente los artículos adjetivos pueden ser modificadores directos. Fíjense, de mi hermana. De es una preposición y me indica una cierta distancia, y que no cambia nada tampoco en la oración. Fíjense que no cambia absolutamente nada, porque puedo decir el auto de mi tío y no pasa nada, no cambia el sentido de la oración. Entonces sería este marcador gramatical de me indica justamente que es un modificador indirecto. Bien, ahora continuamos con los ejemplos. Antes les voy a mostrar ahora un ejemplo sobre cuando se da el caso del sujeto tácito, es decir, sigue manteniendo esa estructura de oración bimembre, pero el sujeto está escondido, hay una forma elíptica aquí. Fíjense, la oración es chocó ayer por la mañana y tenemos el análisis, el núcleo que chocó, el núcleo del verbo, ayer por la mañana, el circunstancial de tiempo, pero le saqué el sujeto, no está el sujeto. Entonces, el sujeto está oculto. Yo pregunto, ¿quién chocó ayer por la mañana? Y la respuesta puede ser él o ella. A eso es lo que vamos a denominar sujeto tácito. Este tipo de oraciones sigue manteniendo la estructura de ser bimembre. Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos otros ejemplos. Estos ejemplos vamos a utilizar para explicar aposición, construcción comparativa, objeto directo y también objeto indirecto. La mariposa, amiga de la primavera. Fíjense cómo estoy explicando, estoy siendo explícito, digamos, estoy aclarando. La mariposa, amiga de la primavera. Hasta sería como un vocativo, algo literario, con la profundidad de la literatura. Podría decir también la mariposa, amiga de la brisa, la mariposa, princesa de los sueños. Siempre detrás de este marcador gráfico gramatical que sería la coma, esto sería una posición, ¿no? Amiga de la primavera. Esta explica esto que sería como un vocativo, hasta utilización literaria, ¿no? Vamos ahora a otro caso. Estos son oraciones, las cuatro son oraciones unimembres, dos sujetos y dos predicados. Obviamente siempre el caso de la posición aparece en el sujeto, no van a encontrar una posición en el predicado. Y el caso que venimos ahora a compartir es el de la construcción comparativa. La mariposa como la primavera. Ese como también es un marcador gráfico que te indica la construcción comparativa. Vamos al caso ahora del predicado de los objetos directos e indirectos. Cae la pelota por la montaña. Cae el núcleo del predicado por la montaña, hace referencia a un circunstancial del lugar. La pelota sería un objeto. Y fíjense aquí abajo, cae la pelota de mi hermano por la montaña. Acá está utilizado como una función de objeto indirecto.
¿Qué pasa? También hay un truquito, que seguramente lo habrán visto, que es omitir la palabra lo. Aquí no funcionaría el truco de poner la palabra le o lo. ¿Sí? Lo podemos reemplazar para ver si funciona. Se le cae por la montaña. Entonces, si vos omitís y decís se le cae por la montaña, está haciendo referencia a la pelota. O se le cae por la montaña. En este caso, van a encontrar ustedes videos que le hablan del truquito de lo. Aquí no funcionaría muy bien y se nos complicaría la existencia. Pero puedo decir, por ejemplo, pateó la pelota ayer. Pateó la pelota ayer. Entonces ahí sí, la pateó ayer. Y ahí puedo reemplazar y este truquito me funcionaría para poder identificar el objeto directo, ¿no? Los casos de objetos directos que puedan encontrar. Bueno, se puede reemplazar la palabra lo o les para poder identificar tanto el objeto directo o también el objeto indirecto. Es un truco que se utiliza para ver si están bien las oraciones. Ahora vamos dentro del predicado a entender qué es el complemento agente, que es este elemento que aparece acá. ¿Ven? Vamos ahora para ir terminando este primer video, después vamos a seguir más adelante con otros videos sobre oraciones subordinadas, pero esto va a ser mucho más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de esto que está acá, que es el complemento agente, y del predicativo obligatorio. Vamos ahora a complemento agente. Dice aquí abajo la voz pasiva, es la voz pasiva. Sí, es una oración que se utiliza, generalmente lo utiliza mucho en los medios de comunicación para manipularnos. Fíjense lo importante que es la lengua, ¿no? El banco fue robado por los ladrones. El complemento agente es por los ladrones. Fue robado, es prácticamente también una marca gramatical, esto del fue y ado, ando, porque generalmente cuando aparece fueron robados o fue, fueron robados, por ejemplo. Generalmente la marca gramatical fue lo que me va a indicar que es una voz pasiva, pero nosotros nos conviene identificarlo más que nada por la acción, porque es ahí donde vamos a entender que hay gente que lo que hace generalmente en los títulos de los diarios o en los titulares que pueden ver de los noticieros es pasivizar. A ver, sí, hacer las oraciones pasivas para que el elemento que es para el objeto, para que el objeto es el que va a llevar a cabo la acción. Entonces el sujeto lo tiran al objeto y el objeto lo tiran al sujeto. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto? Es algo muy simple, fíjense. Aquí el objeto es el banco. Y ellos quieren pormenorizar, por ejemplo, aquí el banco, que el robo lo cometieron los ladrones. Entonces, los ladrones lo tiran al predicado, y el banco, que debería estar acá en el lugar del predicado, que sería un objeto directo real, lo llevan como sujeto. Entonces así pormenorizan el robo. Y sí ponen como mayor énfasis en la palabra banco, en el objeto directo. Esto sería la definición del complemento agente. Es llevar el objeto directo al lugar del sujeto y mi nominal, mi sustantivo, mi núcleo del sujeto, transformarlo a un objeto directo. Esa sería la definición de pasivación, digamos, de transformar las oraciones en voz pasiva. Entonces, tenemos que el banco fue robado, sería la acción, por los ladrones. Esto sería la voz activa. Vuelvo a repetir, generalmente se utiliza esta marca gramatical, el fue, o fueron, pero ahora lo que yo necesito es transformarlo a voz activa. ¿Cómo se transforma en voz activa? Y bueno, el núcleo del sujeto lo llevo al lugar del objeto, en el predicado, y el complemento agente, que es el objeto directo, lo transformo como núcleo del sujeto. Y ahí voy a tener una oración en voz activa. Fíjense, acá está, tengo mi sujeto, mi predicado, robaron el banco, esta palabra paja acá, el banco está en el sujeto y los ladrones aquí en el predicado. Fíjense cómo, ahí está la definición de complemento agente. Banco pasa al lugar del objeto directo, los ladrones pasan al lugar del sujeto.
esta es una oración en voz activa, los ladrones robaron el banco. Y en voz pasiva, cuando yo quiero bajarle un poquito los humos al tema del robo, entonces pongo el banco primero. Entonces acá tengo oración pasiva arriba, el banco fue robado por los ladrones, entonces por los ladrones pasa a ser complemento agente. Ahora, si yo transformo esto a voz activa, sería la oración los ladrones robaron el banco. Bien, y para cerrar, y ya mucho más fácil es la utilización de el predicativo obligatorio. Todo aquello que viene después de un verbo copulativo como el ser, estar o parecer es un predicativo obligatorio. Acá tenemos el predicado, la oración es mi tía está cansada de perder, entonces está cansada sería el núcleo del predicado, de perder sería el predicativo obligatorio. El sujeto, obviamente esto es todo dentro del predicado, el sujeto se mantiene. Obviamente, algo que no utilicé para los ejemplos es explicar qué pasa cuando en una oración aparecen dos núcleos, es decir, dos sustantivos. Por ejemplo, si yo digo Carmen y Marcela viajaron por la noche. Carmen y Marcela serían núcleo del sujeto y esto sería un sujeto compuesto, porque utiliza dos núcleos. Lo mismo pasa en el caso del predicado cuando se utilizan dos núcleos. Por ejemplo, Mariela salta y corre por las mañanas. Ese salta es un núcleo y corre era el otro, sí, y corre vendría a ser el otro núcleo, eso sería un predicado verbal. Bueno, hasta aquí entonces los casos de oraciones simples. Hay que dominar bien este tema para poder pasar después a los casos de oraciones yuxtapuestas, oraciones coordinadas y subordinadas. Bueno, así cerramos este capítulo de Intertextos.